Bienvenidos de nuevo, queridos amigos y amigas, a estos sencillos estudios de la Biblia. Estamos hoy en el tema 299 y vamos a hacer un pequeño resumen del libro de Esther, que es el que estudiaremos durante unos días. Como siempre, tenemos a Francisco que nos dirige la palabra. Adelante. Importantísimo para que este libro lo comprendáis bien, que tengáis la Biblia preparada y vayáis siguiendo el curso de nuestra narración. El libro de Esther toma su nombre de la heroína del relato. El nombre hebreo original de ella era Hadasa, pero probablemente comenzó a ser conocida como Esther por el tiempo de su casamiento con el rey Asuero, también llamado Jerjes. Es posible que el cambio del nombre de Hadasa lo cambiase su primo Mardoqueo, poniéndole el de Esther, que era nombre persa, con el fin de que el rey no supiese que era hebrea. El libro de Esther es un relato dramático en donde se narra cómo Dios usó a una joven valiente y de extraordinaria belleza para salvar a su pueblo en un momento crítico, cuando estaba amenazado de exterminio. Como en el relato del libro de Ruth ya estudiado, vemos aquí el papel importante de la mujer en el gran plan de Dios para la salvación de su pueblo. Esther llegó a ser la reina de la mayor nación gentil de su tiempo. Esther tendría momentos de dudas y desánimos, pero su primo Mardoqueo le dijo: «¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino?» Elevó una oración a Dios y valerosamente arriesgó la vida para salvar la de los hijos del pueblo de Dios, esparcido por todo el imperio persa. El relato de Esther conmueve a sus lectores, haciéndoles comprender las oportunidades que Dios puede ofrecer al más débil de los mortales. Tal vez a nosotros también se nos ha hecho llegar al reino para esta hora decisiva en la historia de la humanidad. Se desconoce el autor del libro de Esther, pero tuvo que ser alguien que conociese a fondo a Esther, a Mardoqueo y también los entresijos del palacio del rey, y por supuesto que fuese hebreo. Estos 4 personajes bien pudieran ser Esther, Mardoqueo, Esdras y Nehemías. Entre todos ellos parece que los estudiosos de la Biblia eligieron a Mardoqueo, primo de Esther, que llegó a ser primer ministro del rey Asuero. En el marco histórico podemos comenzar con Ciro, primer rey persa, responsable del primer decreto para restaurar el templo de Jerusalén y que este trabajo lo llevó a cabo Zorobabel. Le sucede su hijo Cambises, que tuvo poco interés en favorecer a los judíos. Luego llega al trono Darío, que editó el segundo decreto para restaurar el templo. A continuación llega al poder Jerjes, Asuero, esposo de Esther, y más tarde reina en Persia Artajerjes, y este rey edita el tercer decreto para restaurar el templo, primero con Esdras y luego con Nehemías. La extensión de Persia era inmensa, por lo que los reyes persas tenían mucha actividad guerrera para defender su gran imperio. Entre estas posesiones se encontraba Grecia. Pues los griegos decidieron poner fin a esta sumisión a Persia, lo que originó que el rey Darío, acompañado por un gran ejército, marchó, haciendo un muy largo recorrido hasta Grecia, para enfrentarse a un pequeño ejército griego. No obstante, los griegos les vencieron, y Darío tuvo que volver derrotado a Persia. Darío murió cuando estaba haciendo preparativos para una nueva invasión contra Grecia. Persia sabía que si un estado, y sobre todo pequeño, se rebelaba contra ellos y les vencían,
Los demás países les copiarían y en poco tiempo el imperio persa se quedaría muy mermado. Por este motivo, Jerjes, Asuero, al sustituir al difunto rey Darío, volvió a Grecia para ver de conquistarla de nuevo, pero fue derrotado y como consecuencia las fuerzas persas abandonaron a Europa y ya no regresaron más, entre otros motivos porque les separaba una gran distancia y en aquella época los medios de transporte eran muy rudimentarios. El imperio persa, en la época de los reyes Darío y Jerjes, comprendía desde el noroeste de la India hasta el norte de Etiopía, con una distancia de 4.800 kilómetros y en anchura variaba de 800 a 2.000 kilómetros. Comprendió una superficie total de 5.200.000 kilómetros cuadrados. Los sucesivos reveses que le causó la flota griega durante los años siguientes, más los disturbios producidos en otras partes del extenso imperio, pueden haber predispuesto al rey para que considerara favorable el plan propuesto por Amán de exterminar a los judíos. La notable liberación de los judíos, gracias al valor de Ester, sirvió para restaurar a los judíos el favor del rey y preparó el camino para las labores que realizarían Esdras y Nehemías pocos años después. El cautiverio babilónico señala una interrupción muy definida en la vida nacional judía. La historia judía desapareció durante un tiempo y cuando reapareció había cambiado todo su carácter. Los judíos ya no eran solo una nación, sino más bien una raza y una iglesia. La Biblia no contiene una historia de exilio y de los tiempos posteriores al exilio, sino que presenta las narraciones de Daniel y Ester. El libro de Ester es uno de los 5 rollos que se han leído desde tiempos antiguos en cada sinagoga en las 5 ocasiones festivas del año. Parece que este interés judío por la lectura del libro de Ester determinó su inclusión en la Biblia. Los 5 rollos eran Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés y Ester. El libro de Ester está en 5º lugar porque se lee en la fiesta final del año, en los días de Purim. Aunque en este libro de Ester no aparece el nombre de Dios, su esencia es evidente en todas sus páginas. Ningún ateo podría haber escrito el libro, y ningún creyente puede leerlo sin que fortalezca su fe. La providencia de Dios se manifiesta notablemente. El poder divino se une con el esfuerzo humano. Los medios usados son humanos, pero la intervención en esencia es divina. Bueno, pues podríamos hacer más reflexiones sobre el libro, pero para que no se haga más largo, terminamos por hoy, con el convencimiento de que esta introducción al libro nos facilitará su estudio, que mañana comenzaremos. Pues mañana continuamos el estudio de la Biblia con el tema 300. Muchas gracias, muchas bendiciones y hasta mañana.